Shalom, Boker Tov. Bendecido día para todos mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México para Radio Shalom, allá en el sur de Los Ángeles, California, a la cabina central y de ahí para todo este mundo. Bien, mis amados, aquí estamos. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parasha, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Kiyafli Lindor, cuando hagan un voto especial, cuando hagan un voto especial. La hemos estado estudiando en lo que es el libro de Números en la bendita Torah, capítulo 6, verso del 1 al 21, en el libro de los jueces, capítulo 13, versos 2 al 5, en la primera carta de Samuel, capítulo 1, versos 7 al 11, en el Salmo 101, y en el pacto renovado, perdón, Brit Hadashah, pacto renovado, en el libro de Lucas, capítulo 1, versos del 8 al 17. Bendito sea el Eterno. Y bueno, mis amados, vamos ahí a la bendita Torah. Mientras hacemos tefilá, vamos a la bendita Torah, al Sefer, libro Bamidbar, números, donde se está desarrollando esta historia, esta enseñanza en el desierto. Bamidbar en el desierto. Bendito sea nuestra abacados. Y bueno, vamos a hacer tefila. Y decimos, Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchutol Olam Baed. Escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Bien, mis amados. Damos gracias al Eterno por un día más y un día más de vida. Y aparte de un día más de vida, es un día en Shalom, en Shabbat. Un día de reposo que tenemos que estar en completa paz, en paz del Eterno. Y nos habla aquí esta bendita parashá sobre cuando se haga un voto especial. Y vamos a ver de qué se trata. Se trata del voto especial, el voto de los nazareos. El voto de los nazareos, y vamos a entrar para allá. Beshem de Joshua Hamashiach, pero mientras usted va a su Sefer Torah, ahí al capítulo número 6 de Bamidbar, números, vamos a aprovechar el tiempo en las ondas radiales, vamos a enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jarón Morales, su amada esposa La Mora Araceli de Morales, que el Eterno les bendiga grandemente. Ellos son los presidentes fundadores aquí en Asambleas Alfa y Omega Incorporado, en el sur de Los Ángeles, California. Nos dan cobertura a Congregación del Yo Soy, a la Keilah de Joshua, al Instituto de las Raíces Hebreas, a Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y a diferentes ministerios en diferentes países. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados mentores. Y también enviamos saludos y bendiciones a todo el cuerpo de maestros. Morín Bemorot, maestros y maestras. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y también para todos los que nos sintonizan y nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales del bendito pueblo de Israel, de la Keilah de Yehoshua. Y también a todos los servidores, diáconos, servidores, capellanes, como a nuestra amada Ajot Blanquita Rodríguez, que está encargada de lo que es ministerio de oración y ayuno. Una gran bendición. Junto con nuestra hermana María Cristina Kressler. Y también a nuestra amada Ajotim, nuestra hermana Dalis de Méndez. Ella está encargada de compartir, poner ahí lo que es las oraciones 3 veces al día. Que el Eterno le bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente. Y bueno, una bendición. Todos los que podemos estar unidos en EJAT, sincronizados a través de las ondas radiales, de los dispositivos electrónicos, por gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Así que toda Rabá Avino Jehová. Beshem de Yehoshua Mashiach, y todos decimos amén. Entonces vamos a ver algo sobre el voto del Nazir, el voto del Nazareo. Eh, Vamos a ir a la bendita
Torah. Vamos a ver cuando una persona hace un voto voluntario, porque es un voto voluntario, ¿eh? Vamos a ver cómo dice ahí. Habló Jehová a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer, mire, cuando un hombre o mujer haga voto especial, el voto de Nazir, dedicado a él con pureza, hablando a Jehová, se abstendrá con pureza de vino o de cualquier otro licor. De vino o de cualquier otro licor. ¿Qué nos dice? Que no lo debe de tomar. No beberá tampoco vinagre eh, de ninguna de las fuentes, ni de manzana, ni de uva. Y así da las instrucciones el Eterno para el que hiciese un voto especial, sea hombre o sea mujer. Entonces, cuando una persona hacía un voto voluntario del Nazir, del Nazareo, había tres cosas que le estaban prohibidas. Tres cosas. Vamos a ver tres cosas, tres situaciones, tres conceptos que le estaban prohibidas. Vamos a ver la primera situación. ¿Cuál es la primera de las situaciones que estaba prohibida para el que hacía voto voluntario, fuera hombre o mujer? No debía beber vino ni sidra. No debía beber vino ni sidra. Entonces, el nazareo no podía comer ni tomar ninguna cosa de la vid, ningún fruto que la vid produjese, ni las uvas ni el vino. Y en cuanto a la aplicación de este asunto, en este tiempo, en las diferentes religiones, no plantea la cuestión de que el beber vino sea algo bueno o sea algo malo. Solamente te lo satanizan en las religiones en el mundo. La pregunta importante se refiere, ¿o qué sería? La motivación, el por qué beberlo o de no beberlo, teniendo en cuenta que nuestro deseo de agradar a nuestro amado Mashiach y Joshua es en todo lo que hacemos. Amén. ¿Sí está usted de acuerdo? Nuestro deseo es agradar a nuestro amado Mashiach y Joshua en todo lo que hacemos. Nos podemos dar cuenta que el vino en las escrituras, en la bendita Torah, o en todo lo que es la Biblia, nos habla de como un símbolo del gozo. Nos dice que sirve para alegrar el corazón. En el Brit Hadashah podemos ver que en las bodas de Caná de Galilea, vimos que cuando se terminó el vino, nuestro amado Mashiach y Joshua convirtió el agua en vino. Y al probarlo le dijeron que su vino era mejor que el que se había ofrecido en primer lugar, antes, en aquel banquete. Pero usted y yo sabemos, como nos dice Yohanan, el escritor de este evangelio, que eran señales, señales que el Eterno estaba haciendo. Y tal y como Nicodemo dijo, nadie puede hacer estas señales de convertir agua en vino si no está Elohim con él. Así que ahí están las señales apuntando a la redención. Pero la verdad sobresaliente en este pasaje que estamos leyendo aquí en el Sefer de Bamidbar, Números, es que el nazareo debía encontrar su alegría en Jehová Sebaot. Debía encontrar su alegría en el Eterno, no en el vino. Así que podemos ver en el Brit Hadashah ese interesante consejo que Sheliach Saul, el apóstol Pablo, le dio a uno de sus discípulos. Estamos hablando de Timoteo. Y Timoteo ya estaba trabajando en la obra del ministerio, cuando su maestro, el apóstol Pablo, le escribió o le dice en la primera de sus cartas, ahí en el capítulo 5, verso 23, le recomienda, le dice, mira, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de esas frecuentes enfermedades que tú tienes. Sabemos que el vino, el buen vino, no muchas cosas que ahora hay que se hacen pasar por vino, por licor, que ya tienen
intervención humana, cuestiones ya químicas, vamos a verlo de esa manera, que le hacen mucho daño al cuerpo. Vemos que el vino, verdaderamente lo que es vino, tiene propiedades benéficas para la salud. Y como le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, con medida, con medida, porque todos somos conscientes de los graves problemas que causa el alcoholismo en la sociedad, en nuestra sociedad, en este tiempo. El impacto físico que tiene, el impacto espiritual que tiene, el impacto moral, el impacto familiar, el impacto económico, negativo y destructivo. Primero comienza por el individuo, porque está en ese alcoholismo y afecta a la familia y también afecta la convivencia social. Pero en este tiempo debemos de saber que el alcoholismo, yo le llamo, es una válvula de alivio, es una puerta de escape, pero yo le llamo válvula de alivio. Cuando me toca tratar con personas con este problema del alcoholismo, digo, esto solamente es una válvula de alivio. Es tu válvula de escape. Cuando la presión tiene que salir, esta es la forma, el alcoholismo. Y se ha hecho vicio. Pero, ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la motivación del centro de tu voluntad? Hay algo ahí en tu alma que es lo que te impulsa y lo que te motiva. Y esto solamente es lo externo. Esto solamente es tu válvula de escape, tu puerta de escape, tu válvula de alivio. Y así es como el alcoholismo cautiva a las personas, haciendo un daño terrible. Pero también sería bueno que recordásemos el consejo del apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva a al desenfreno. Antes bien, sean llenos del Ruacodes. Llega un punto donde el alcohol toma el control de la voluntad de las personas, toma el control de sus sentidos y los transforma. Bueno, dice el apóstol Pablo, no se dejen cautivar, gobernar, tomar por el vino. Más bien, si han de dejarse tomar su voluntad o han de ceder su voluntad a alguien, que sea el Ruacodes. Que sea el Ruacodes quien los transforme, no una bebida alcohólica. Pero el vino es simplemente uno de los factores que conducen a cometer excesos, que separan al ser humano de Jehová, Sebaot y de sus semejantes. El vino no está prohibido por la Torá, el vino está permitido por la Torá, en medida moderada y vino kosher, vino que verdaderamente es vino, no tanta bebida sintética, manipulada o adulterada por mano humana, sino un vino kosher y es diluido con agua y en medida moderada, porque si eso se vuelve una adicción, si eso toma control de tu voluntad, eso te aleja, perdón, del mismo eterno. Entonces la bendita Torah no está en contra del vino, sino de la borrachera. Ese es el problema, la borrachera. Cuando es el vino quien te controla y no tú quien con control, dominio propio, puedes festejar los Moadim con una pequeña copita de vino. Así que a este día, hoy en este día, tanta gente que no encuentra su alegría, su satisfacción en los asuntos del reino del Eterno. Sheliach Yohanan dice, de su plenitud tomamos todos. O sea, en Él tenemos que sentirnos plenos. En Él tenemos que encontrar nuestra plenitud. No debemos tener necesidad de ningún deseo.
ni siquiera de embriagarnos, ni de buscar la alegría en el vino, ni nuestra satisfacción y plenitud a través de algo que haga que nuestro cerebro segregue dopaminas para sentirnos felices. Eso lo debe provocar el Eterno, estar en su presencia, adorarle, buscarle, saber que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan, de los que le temen. Entonces hay gente que no encuentra su alegría y su satisfacción en los asuntos del reino de Jehová Sebaot, y tampoco en su bendita palabra, en su bendita Torah, y tampoco en nuestro amado Mashiach y Josué, cuando Él debiese ser el todo, estar saciados en Él, y tienen que recurrir ¿a qué? A cosas efímeras de este mundo como el alcoholismo, una adicción al alcoholismo, o a cualquier otra sustancia, hablando de los químicos. Desde un punto de vista espiritual, lo importante es no permitir ni que la bebida, ni que ninguna otra cosa ejerzan sobre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo, un control que anule el control de Jehová Sebaot que Él debe de tener sobre nuestro ser. Cuando usted y yo decimos que Él es nuestro Rey y nuestro Señor, Él es el que debe reinar y señorear en nuestra voluntad. Ahí en el Brit Hadashah nos encontramos que Sheliach Shaul, apóstol Pablo, le dice a los romanos en el capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es un mandamiento prohibitivo, no reine. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado esclavo se hace del pecado. No reine, no debe reinar sobre nosotros, no se debe enseñorear. No reine pues el pecado sobre vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos al Eterno, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros al Eterno como instrumentos de justicia. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo mi ser, para que sea un instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Pues no estás bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Mashiach Joshua. Eso es importante, porque el pecado prohibido el pecado enseñorearse de nosotros. Ese es el detalle. Cuando le servimos al pecado, cuando prestamos nuestros miembros al pecado, el pecado se enseñorea, toma el control del corazón de nuestra voluntad, del centro de nuestra voluntad. Y ya no tenemos fuerza como seres humanos para dominar al pecado. Ya la voluntad la tiene gobernada ese Señor. Así que cuidado con eso, que el alcoholismo o cualquier otra adicción no se enseñoree de vosotros. Recordemos que somos templo del Ruach Codes y tenemos que estar en Kedushá. Así que el vino no está prohibido por la Torah, pero sí la borrachera. Pero sí está prohibido que el pecado se enseñoree de tu corazón. Hablando de lo interno, del corazón de tu voluntad, de tu alma. Cuidado con eso. Y bueno, hay que admitir que los excesos siempre conducen a las personas a situaciones de incapacidad física, de incapacidad mental, de incapacidad moral, produciendo daños muchas veces, mis amados Ajim Behayot, irreparables, irreversibles. Bueno, eso es lo que dice en primer lugar al nazareo. No debes consumir vino. En este tiempo no debes consumir bebidas embriagantes. En este voto voluntario sería, no debieses tomar ninguna bebida embriagante. Vamos a ver en segundo lugar, ¿qué le prohíbe el Eterno a los de voto voluntario en Nazaret?
el nazareato. En segundo lugar, es la prohibición para los nazareos, era la de cortarse el cabello. No podían cortarse el cabello. Como vimos o como leímos, ellos debían mantener su cabello creciendo en su estado natural mientras durase el tiempo de su consagración, el tiempo de su voto. Los sabios de Torah nos dicen que el cabello se consideraba como el asiento de la vida, así como, por ejemplo, en el mundo de la naturaleza, la melena de un león. Nos dicen los sabios de Torah que era una señal de su propia fortaleza vital, la melena de un león. Como vemos en la pareja de los leones, el macho es el que tiene la cabellera larga y la hembra, cabello corto. Rashi nos comenta que la bendita Torah le prohíbe cortarse y arreglarse el cabello para que su imagen física no sea el motivo de su preocupación ni el escollo, hablando de un estorbo en el proceso, en lo que es su vida dedicada a Jehová. En estos tiempos, en las religiones en el mundo, nos encontramos mucho siervo del Eterno, pero a veces con ese problema del narcisismo, que se preocupan mucho por su belleza, por, bueno, tantas cosas que se hacen para mostrar su belleza. Entonces Rashi nos dice que la bendita Torah prohíbe al devoto de Nazir cortarse y arreglarse el cabello para que su imagen física no fuese motivo de preocupación y que le estorbase en su vida dedicada, consagrada al Eterno. Miren nada más. O sea, sí es importante arreglarse, pero que no sea, que no se convierta en ídolo tu imagen. O sea, que no sea lo más importante, que no lo pongas por sobre el Eterno. Y en tercer y último lugar, tenemos una prohibición. El nazareo no podía tocar un cuerpo muerto, no podía tocar un cadáver. Leímos en el capítulo 5, parashiot pasadas, que un leproso tenía que ser echado fuera del campamento. Y así también el que fuera contaminado al acercarse a una persona muerta. La verdad, eh, lo que nos dice aquí la bendita Torah de Jehová, nos está enseñando que el mundo, este sistema, el sistema, no la creación, el mundo, ese es un lugar donde reina la muerte, o es un sistema donde reina la muerte. Se puede decir que la muerte es la marca más profunda infligida sobre este mundo, hablando del sistema. La muerte es el sello de identificación de una tierra que ha sido maldecida a causa del pecado. Es el juicio que Jehová el Eterno declaró, pronunció. Fue a causa del pecado que la muerte vino al mundo. Y para poder tratar el problema de la muerte hay que tratar primero la realidad del pecado. Por el pecado vino la muerte. Por el primer Adán. Y el postrer Adán, espíritu vivificante, nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Mire, la misma palabra de Jehová Sebaot nos dice que el pago dado por el pecado es la muerte. Lo encontramos en Romanos capítulo 6, verso 23. Usted conoce ese versículo. El nazareo no debía acercarse a una persona muerta. Tenía que vivir separado del mundo. Jehová Sebaot debía ser lo primero en su vida. Recuerde que nuestro don Yeshua dijo ahí en el Brit Hadashah, Evangelio, el libro de Lucas capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero de sacrificio y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda a causa de mí, éste la hallará. Entonces Mashiach dijo que aquel que no diese incluso su propia vida por él, no era digno de él. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? El Eterno tenía que ser lo primero en su vida, del que hacía un voto voluntario. Tenía que ser lo primero en su vida. No podía consumir nada de vino, ni de sidra, ni cortarse el cabello preocupándose por su aspecto físico sobre, ¿no? O de manera superlativa. No podía estar cerca de una persona muerta. Y ahí vamos enlazando. Y el Eterno pide a través de Mashiach Yoshua, ¿qué nos está diciendo? El que no toma su madero y me sigue, no es digno de mí. Y el que no renuncia aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Hacia dónde nos está llevando? Hacia una entrega total al Eterno. Y podemos ver ejemplos en la bendita Torá de hombres que hicieron este voto, el voto del Nazareat. Por ejemplo, en esta parashá también tenemos una cita en lo que es una porción ahí en el libro de los jueces, capítulo 13, versos 2 al 5, hablando de Sansón. Él fue dedicado de parte del Eterno a a tener el voto de Nazareato desde su nacimiento. También encontramos a Samuel, ahí en la primera de Samuel, capítulo 7, verso 11. Ahí encontramos que nos habla de que él también fue dedicado al Eterno. Obviamente en la cuestión de Sansón, pues sabemos qué es lo que pasó con él y al final, bueno, tuvo que cumplir un propósito del Eterno, aunque él también pereció en medio de los filisteos y bueno, un poco antes le sacaron los ojos. Pero no era ese el propósito del Eterno, de que muriera y le sacaran los ojos. Pero jugó con ese voto y vino consecuencias fuertes a su vida. Pero por el otro lado, Ana, la madre de Samuel, ella lo consagró y lo entregó al Eterno. Y lo dedicó, lo entregó. Creció educado a los pies del sacerdote Elí, como nos lo dice ahí, primera de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Y también en el Brit Hadashah encontramos que Yohanan, el sumergidor, o Juan el Bautista, como se le conoce, también él fue dedicado para las cosas del Eterno. Y también encontramos en el Brit Hadashah al Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, hizo un voto parecido. Se tuvo que rasurar la cabeza, entró en un voto. Pero más allá del voto, podemos ver la entrega de la vida de estas personas al Eterno, su dedicación al Eterno. Claro, no debemos de perder de vista lo que es el carácter de este voto, que es voluntario. Este voto es voluntario, pero al final es un voto. Jehová Sebaot no manda a nadie que haga el voto a fuerza, es voluntario. Pero de lo que se trata aquí es de que no hay un creyente que no tenga nada que ofrecerle al eterno Jehová Sebaot. Es más, el Eterno dice, cuando vengas a mi presencia, no vengas con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Nadie se presenta. Y si alguien pudiese no llevar nada, con sus manos vacías, que dijese, no tengo nada más que darte, no tengo nada que ofrecerte, tiene su propia vida. Tiene su propia vida, su devoción, su adoración, su amor, su tiempo, su servicio. Entonces quizá me dices, el voto de Nazareato, pues ya no se realiza.
quizá no como tal, pero sí en la entrega completa, sí apartándote del mundo, sí para servirle a Él, sí alejándote de las adicciones, sí alejándote de los vicios, sí alejándote de lo que es muerte, que es la paga del pecado, y dedicando tu vida al eterno. Es más, muchas veces muerto en delitos y pecados, sin pactos, sin promesas, sin salvación. Llega por gracia la salvación y ¿qué gritamos hacia el cielo? Adonai, no he sabido vivir la vida. Si mi vida te sirve a ti, tómala. Yo no he sabido vivirla. Aquí está, es tuya, te pertenece. Estás haciendo un voto, estás entregando tu vida. ¿Y qué pasa después que te pide que guardes y vivas sus mandamientos conforme a su voluntad? Ah, llega el tiempo de la bendición y quieres vivir tu vida a tu manera, sin recordar que ya en alguna ocasión le dijiste, aquí está mi vida, tómala, yo no supe vivirla, si te sirve, úsala. Ahí estás haciendo algo parecido conforme al ejemplo de Samuel, de Juan, de Siriac Saul y de muchos otros hombres que entregaron su vida al Eterno incondicionalmente. Bendito sea nuestra abacados. Porque Jehová Sebaot exige que sus hijos cumplan los votos que le hacen. Si el nazareno era contaminado, tenía que traer un sacrificio, tenía que hacer una ofrenda, porque el Eterno no quiere que se haga un voto, pero cuando se hace un voto, cuando se hace una promesa, Él no cumplirá la suya, porque esto es un asunto serio. Entonces hay que cumplir. Y eso nos lo dice ahí en el Tanaj, perdón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5 versículo 4, cuando dice que si haces un voto a Jehová, no te demores en cumplirlo, porque Jehová no se complace con los necios. Así que cumple tu promesa. Mejor es que vayas a los atrios de Jehová a pedir y no a prometer, porque prometer y no cumplir no tendrá por inocente al que hizo voto. Muchas personas que han prometido a Jehová Sebaot que harán esto o aquello y nunca le han cumplido. Ahora entendemos por qué podemos verles en una condición complicada, triste, difícil. Hicieron voto que nunca cumplieron. Ofrecieron su vida y cuando les empezó a ir bien, quisieron vivirla a su manera y ya no se podía, porque en algún momento renunciaron a ella y dijeron, Eterno, si te sirve, usa la vida, usa esta vasija. Vino la bendición, vino la libertad, vino la sanidad del alma, de los sentimientos, emociones y del cuerpo, y ahora sí lo quieres vivir a tu manera. No se puede. Tremendo. Hay personas que aparentan comportarse de una manera piadosa, pero en realidad estas mismas personas abandonan una y otra vez al Eterno. Y ante el menor contratiempo que experimentan, se vuelven atrás y empiezan a experimentar verdaderos fracasos espirituales. ¿Por qué? Porque su voto no lo cumplieron. Porque su sí era no y el sí debe ser sí y el no debe ser no. Pero tibios, que dice la bendita palabra, serán vomitados. Por otra parte, están los que no se comprometen con nada. Hay personas que no se comprometen con absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿usted de cuáles es? ¿De los que son de palabra y compromiso? ¿De los que se vuelven para atrás? ¿O de los que prefieren no comprometerse a nada y no tener responsabilidad de nada? No me lo diga a mí, contésteselo usted. Y bueno, mis amados Ajim Behayot, hasta aquí mi comentario a la parasha. Que el Eterno nos siga bendiciendo. Le invito a que quede aquí conectado a Radio Salom, la estación con el Espíritu,
y sigámonos gozando de las demás enseñanzas que hoy nuestros amados Morim Bemorot nos traen. Y esto es de bendición. Y recuerde, si va a los atrios de Jehová, mejor vaya a pedir y no a hacer voto que no vaya a cumplir, porque el Eterno no tendrá por inocente a aquel que fue e hizo voto. Y podemos entender que ese voto de entregar la vida al Eterno, quizá no te estás dejando crecer el pelo, quizá si tomas un poquito de vino para los Moadim, quizá no te contaminas con muerto, pero lo verdaderamente importante es saber que es de entregar la vida por completo, espíritu, alma y cuerpo, en tiempo completo, a las cosas del Eterno. Y es un voto voluntad, de voluntad nuestra. Bendecida tarde, Shabbat Shalom, Lehi Raot, hasta pronto. Amén, mis hermanos.